Hola, reciban un cordial saludo, mis hermanos de el grupo Discipulado Madelena. De verdad que le doy gracias a Dios. Esta es una oportunidad muy linda que Dios me permite de exponer su palabra. La verdad que entiendo que debo de exponer la palabra de Dios con fidelidad. Eh, con mi hermano José Luis cerramos el capítulo 10 con tres grandes declaraciones del buen pastor. Y hoy vamos a darle inicio a este importante capítulo, el capítulo 11, y si Dios nos lo permite, vamos a mirar hoy del versículo 1 al versículo 16. Muerte de Lázaro. Lo he organizado en tres puntos. Primer punto, propósito de la enfermedad de Lázaro. Segundo punto, el amor de Jesús con la familia de Marta, María y Lázaro. Tercer punto, la inquebrantable obediencia de Jesús a Dios el Padre. ¿Qué tal si oramos? Oremos, hermanos. Eterno Señor, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entiendo, Señor, la responsabilidad que es exponer tu palabra. Mi deseo es exponer tu palabra con veracidad, con fidelidad, con precisión, Señor. Haz que tu palabra, Señor, nos exhorte, nos anime, nos consuele y que esta palabra sea fructífera en nuestra vida. Espíritu de Dios, úsame para tu gloria. He orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, comencemos en este libro tan importante. A manera de introducción, estamos ya por la mitad de el Evangelio de Juan, y es el capítulo 11 y el capítulo 12 donde marcan una diferencia muy trascendental en la vida y obra y ministerio de Jesucristo. En este último milagro de los 7 milagros que Jesús hace, mire que no es casualidad, pero el número 7 en los términos de Dios, el número perfecto, mire que el Señor hace 7 milagros y también hace 7 declaraciones. Es por esto que de verdad me fascina personalmente el número 7. En este capítulo marca un significativo paso en la vida y obra de Jesús. Como veremos, fue precisamente este milagro que causa definitivamente que las autoridades judías, los fariseos, tomaran oficialmente la decisión de que Jesús debía morir, y lo vemos en el versículo 45 al 53. Por otro lado, esta última señal de Jesús pone en evidencia de forma clara, de forma precisa, que Él es el Hijo de Dios. Y algo que recordaremos es que el evangelista Juan escribe este libro porque el propósito es presentar a Jesús como el Hijo de Dios, como en el que habita corporalmente la deidad. Estamos próximos a la quinta declaración de Jesús, después de haber declarado: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor. Y ahora una gran y definitiva declaración que él hace, que es: yo soy la resurrección y la vida. Este milagro evidenció toda su gloria en 3 aspectos. Apuntemos: apuntó a su deidad, fortaleció la fe de los discípulos y preparó un sendero directo a la cruz. Vamos al capítulo 11 y miremos el versículo 1. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Bueno, ahora miremos
¿Dónde queda Betania? Este relato comienza presentándonos a tres hermanos, a Lázaro, a María y a Marta, que vivían ¿dónde? En Betania, una aldea a unos 3 kilómetros aproximadamente a pie o cerca de la ladera oriental del Monte de los Olivos. Por otro lado, hay otro evangelio que es en Mateo 21:17, que habla de que el Señor Jesús con frecuencia o regularmente Él va y comparte con esta familia y pasa la noche o se hospeda en la casa de los hermanos de Lázaro, de las hermanas de Lázaro. Miremos el versículo 2, dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Aunque esto más adelante, en los capítulos que siguen, va a hablar de esto, de cómo ella va a sus pies y unge los pies de Jesús. Entonces esto nos deja ver, nos deja precisar que el cariño y el afecto que encontraba en el hogar de estos tres hermanos, esta misma María que ungió los pies de Jesús y fue también en este lugar a donde parte el Señor Jesús cuando va a la entrada triunfal a Jerusalén. Y allí pasó inmediatamente a Betania, y donde fue el Señor también en unas semanas después, o pasado unos días, donde finalmente el Señor asciende al cielo. Ahora miremos en el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Mire que de verdad es de resaltar que las hermanas de Lázaro, no, por la estrecha amistad que ellas tenían con Jesús, no le dicen: Señor, o aquí le manda a decir las hermanas de Lázaro que tú que eres el amigo, necesitamos que urgentemente esté allá, él está enfermo, ¿qué hacemos, Señor? Yo sé que tú puedes hacer algo porque somos sus amigos. No, es con esa humildad, o también con esa confianza, porque esto lo que me expresa es una confianza en Jesús. Por eso lo primero que hacen ellas es que buscar a Jesús. Esto me habla de que ellos conocían quién era Jesús y qué podía hacer Él. Por eso ellas le envían a decir: Señor, Lázaro está enfermo. Pero no le dan órdenes como nosotros hoy día utilizamos, de que yo doy órdenes, de que yo hago, yo desato, yo ato, yo declaro y yo hago pactos, cuando el Señor es el que hace pactos con el hombre, no el hombre con Dios. Vemos acá realmente que esto nos invita a nosotros a colocar nuestra mirada en Jesucristo como el Hijo de Dios. Es un muy buen ejemplo para cada uno de nosotros, sin importar cuál sea la situación, la prueba que estemos atravesando. Pero ¿esto qué? Esto nos lleva a nosotros, o nos motiva para que nuestro primer recurso sea buscar a Jesús, como lo hizo las hermanas de Lázaro. Mire que ellas, en primer lugar, su primera medida que ellas toman, o su primera opción es: vamos a buscar a Jesús. Sabemos que Jesús, Él puede hacer algo, y lo que Él hace será lo mejor para nuestro hermano. Por último, de este punto, miremos que el propósito de la muerte de Lázaro no es que el Lázaro resucite como tal. No, esto no quiere decir porque uno se duele. Y de verdad que las hermanas estaban dolidas porque pues está enfermo y más adelante muere su hermano, y pues obviamente hay un duelo, hay una aflicción en sus corazones.
Pero no es este el propósito de este libro, la resurrección de Lázaro, sino que el Hijo de Dios sea glorificado. Es esto muy importante. Esta es la preparación en estos 16 versículos. Darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a continuar, vamos a avanzar al paso número 2, al punto número 2. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ellas. Es lo que nosotros mirábamos hace un momento, que el milagro y la resurrección de Lázaro es para que esto cuente para la gloria de Dios, para que realmente las autoridades judías y todos los que miren a Jesús reconozcan que Él es Jesucristo, el enviado de Dios el Padre. Y esto no es la excepción. Realmente Jesús ya había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Él había resucitado a la hija de Jairo. Entonces no es la primera vez. Es el tercer milagro, pero sí es el que marca una diferencia muy importante y significativa en la vida de Jesús. Él ya se prepara. Es más, Él ya se dispone a ir a la cruz a partir de este momento. Ahora el versículo 5 dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Esto de verdad me fascina. Mire que en primer lugar, él hubiera podido decir: y amaba a Jesús, a María, a Lázaro y de último a Marta. Mire que lo primero que él hace es amaba Jesús a Marta. Mire que si nosotros vemos, mis hermanos, miremos por un momento en un versículo que está en Mateo 21, capítulo 21 de Mateo. Bueno, ténganme paciencia, que sé que queda entre Génesis y Apocalipsis, pero no lo encuentro. Bueno, entonces dice de la siguiente manera. Perdóneme por favor, aunque este versículo es importante, pero es Lucas 10, 38 al 42. Este versículo también es muy importante, pero es acá. Mire lo que dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María. Obviamente me imagino que ahí estaban los tres en la casa. Pero mire cómo resalta. Esto sí que es muy importante, porque mire, aunque son tres hermanos diferentes, con características diferentes, pero no marcaba la diferencia. El amor de Jesús por cada uno de ellos era el mismo. Sin excepción, Él los amaba. Marta, quien representa el servicio, ojo con esto, ella representa el servicio. Ella está pendiente de que todo esté en orden, obvio, de presentarle a Jesús la mejor atención. Mire que ahí acabamos de ver en Lucas 10, 38, que Él va a la aldea de Marta y de María, y quien sale a recibirlo es Marta. Mire la disposición, la actitud de servicio. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cómo haces tú la obra? ¿Cómo hago yo la obra? ¿Cómo haces tú la obra? Respondámosle en nuestro corazón a Jesús. Hacemos la obra con disposición, con ánimo, con fe, con ferviente amor, o hacemos la obra con negligencia. Hacemos la obra de una manera indolente, mis hermanos. ¿O cómo hacemos la obra para Dios? Por otro lado vemos a María, que representa que la adoración.
El deleite en las cosas de Dios. ¿Te deleitas tú, mi hermano, en las cosas de Dios? ¿Me deleito yo en las cosas de Dios? ¿Tenemos realmente, le rendimos a Dios una verdadera adoración? Y por último vemos a Lázaro. De él muy poco se habla. Parece ser un hombre tranquilo, de pocas palabras, pero que representa la humildad, porque dice la Biblia, el que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Y Dios escoge a Lázaro. ¿Por qué? Quizás por las características que él tiene, un hombre tranquilo, un hombre reposado, un hombre que representa la humildad, y no por ser pobre. Más bien se trata de ¿qué? De una reverencia a la persona de Jesucristo. En el versículo 3 las hermanas de Lázaro envían a decir, a quien amas está enfermo. Esto resalta el amor de Dios a nosotros, es indefectiblemente superior a lo que nosotros amamos a Él. Porque recordemos, Él fue quien nos amó a nosotros primeros. El amor que nosotros le damos a Jesús es un amor imperfecto, un amor que tiene manchas, un amor que es imperfecto, un amor que es pequeño, no es como tan fiel, tan completo como el amor de Dios. Para esto miremos un momento en Primera de Juan, la primera carta de Juan, el capítulo 4, versículo 10. Y esto nos confirma lo que acabamos de... Porque Él dice que Él es quien nos amó primero, no es que nosotros lo hayamos amado. Es más, Él fue el que buscó a Marta, a María y a Lázaro. No fueron ellos los que buscaron a Jesús. Es Jesús quien buscó el hogar, escogió el hogar de la familia de Marta, María y Lázaro. Y es el que te ha escogido a ti y a mí, porque Él nos amó antes de la fundación del mundo. Escuchemos lo que dice la primera carta de Juan, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él es el pariente redentor, como lo vemos en el libro de cuando hablamos de la vida de Ruth y de Boaz. Él es el pariente redentor. Él es el que nos ha mostrado su amor indefectible, un amor puro, un amor de verdad sincero, un amor que trasciende esta vida y la vida eterna. Mire que hay algo que Dios nos enseña en este importante relato, que debemos esperar en Él. Uno con amor, con confianza. El tiempo que Él tarda para hacer su obra en cada uno es el tiempo perfecto. Ahora, mis amados hermanos, para todos nosotros, una pregunta. ¿Cuánto está dispuesto mi hermano y mi amigo y yo esperar en Dios? Y si Él se demora en respondernos, ¿cuál será nuestra actitud? Mire, volvamos allí al relato, cuando dice que era más o menos a 3 kilómetros de donde estaba Jesús, a la aldea donde estaba Marta y donde estaba Lázaro. Esto más o menos, mientras ellos iban a darle la información a Jesús, esto se tardaba aproximadamente un día. Entonces, cuando los mensajeros llegaron a informarle a Jesús, lo más posible, no dice ahí, pero lo más posible es que Lázaro ya había muerto. El Señor Jesús sabía lo que estaba pasando con la vida de Lázaro. Pero esto se llama el tiempo al que el Señor quiere que nosotros esperemos en Él. Por eso, ¿cuánto estamos dispuestos a esperar, mis hermanos? Y si Él se demora en respondernos, ¿cuál será nuestra actitud? Esto también le sirvió a la familia de Lázaro. ¿Para qué?
para fortalecer su fe mientras esperaban la perfecta voluntad de Jesús en sus vidas y para la vida de Lázaro. De otra manera, los estaba preparando ¿para qué? Para la eminente muerte de Jesús en la cruz. Posteriormente, la resurrección, así como Cristo levantó a Lázaro después de estar 4 días muerto, Él también nos resucitará un día con un cuerpo incorruptible sin relación con el pecado. Esto lo habla en Hebreos, el escritor a Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 14. Y ya para concluir, vamos a mirar el tercer punto y gran punto importante: la inquebrantable obediencia de Jesús a Dios el Padre. Miremos los versículos siguientes. Los versículos siguientes dice, versículo 7, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos aprenderte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz del mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Mis amados hermanos y queridos amigos, el Señor responde a los temores de los discípulos citando este dicho o este proverbio: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropezará, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Cuál fue una de las, acordémonos un momentico, cuál fue una de las declaraciones de Jesús que ya vimos? Yo soy la luz del mundo. Él cuando está hablando, mire, según la manera de los judíos, ellos computaban las horas de la siguiente manera: 12 horas de día, 12 horas de noche, o 12 horas de luz o 12 horas de oscuridad. Cualquier viajero carecería, que caminara, de día sin peligro, pues no tropezaría, porque estaba bajo la luz, ¿verdad? Por el contrario, si intentara andar de noche, estaría expuesto continuamente a tropezar. ¿Por qué? Por falta de luz. De aquí que el Señor extrae 2 grandes lecciones que servirían a los discípulos para definir los tiempos. Andar de día implicaba andar a la luz de este mundo, es decir, caminar con el Señor, que es la luz del mundo. Por lo tanto, podemos estar seguros de que siempre que andemos con el Señor, sin apartarnos de su voluntad, no tendremos peligro de tropezar. Y por otro lado, la diferencia a las 12 horas del día deben de ser entendidas, mis hermanos, el tiempo que a él le faltaba de su ministerio. Por eso, en los capítulos que nosotros mirábamos anteriormente, dice, y procuraron apedrearlo, y procuraron prenderlo, y él se escapó, él salió por en medio de ellos. ¿Sí? ¿Se acuerda que lo vimos, mis amados hermanos? Pero no había llegado la hora. Estas 12 horas luz, como ellos lo computaban, se refiere a la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Mientras duraran las 12 horas luz, que representa a Cristo como la luz del mundo, y aún ahí, por eso ellos aterrorizados dijeron, no tienes cuidado, ¿por qué no tomas precaución? Yo no hubiera sido tan confiado y me hubiera ido allá a Judea otra vez, como para que no ve que lo van a coger y lo apedrean y de pronto le hacen daño. Esto es la voluntad permisiva del hombre. Pero la voluntad perfecta de Dios era Jesucristo, sujetarse a Dios el Padre. Por eso la inquebrantable obediencia de Jesús a Dios el Padre. Él no miraba las cosas como las miraban sus discípulos. ¿Cómo miramos nosotros las cosas, mis hermanos? Las miramos de la forma
a la voluntad permisiva del hombre. Pero Jesús como miraba las cosas en ese momento, bajo la luz de Dios el Padre. Su amor y su entrega era cumplir y hacer la voluntad de Dios el Padre. Por eso el día dice, mientras el día dure, volvámonos un momentico aquí en el 9:4, mis amados hermanos. Mire lo que él dice, que ya lo habíamos visto. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dure. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Esto lo miramos en el capítulo 9, versículo 4 de este libro. Si ve que el Señor que les había declarado mientras el día dure, o sea, refiriéndose a la obra y ministerio de Jesús aquí en la tierra. A él le faltaban unas horas, posiblemente eran unas horas o unos días para que él terminara su ministerio. Por eso él les dice, tranquilos, mientras estemos bajo la luz, y esto nos da una enseñanza, mientras nosotros estemos y caminemos bajo la luz, como fue conducido el pueblo de Israel por el desierto, que de noche iban con columna de fuego y de día con columna de nube para guiarlos el Señor. Así Él nos guiará, no importa cuál sea la circunstancia. Ahora miremos, volvamos a Juan, aquí al capítulo 11, ya para concluir, y dice, dicho esto, lo que acabamos de ver, o haber definido que se trataba de que a él todavía le quedaban un tiempo para dar por terminado cuando él dijera, consumado es. ¿Cuál es una de las palabras que él dice en la cruz? Y entrega su espíritu cuando él dice, consumado es. Quiere decir, la obra que Dios me dio para hacer ha sido ¿qué? Completada. Ha sido acabada y ha sido perfecta. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Dice, claro, cualquiera que esté enfermo dice, no, si cuéstese un ratico, tómese una acetaminofén y eso le pasa. Pero no se trataba de un reposar del sueño. Se trata de que así como el Señor Jesús iba a resucitar a Lázaro, un día nos resucitará al sonido de la final trompeta, que lo vemos en Primera de Tesalonicenses. Ya lo había citado, mis amados hermanos, perdónenme, miramos mis apuntes. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 y 14. A la final trompeta, ya lo vamos a leer, mis amados hermanos. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Vamos a Él. Si ve que el tiempo que el Señor se tarda es el tiempo perfecto, ¿para qué? Para que fortalezcamos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra dependencia de Él, mis amados hermanos y amigos. Bueno, ya estamos en el punto final. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Él iba a resucitar a Lázaro. Pero esto también tiene una connotación espiritual, que es que la representación de lo que pasará un día cuando Él nos levante a nosotros. Así como Él resucitó, Él también nos resucitará un día a nosotros. Esto está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 y 14. Dice el 15 y el 16, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. Mire que esto de este desafío o esta osadía, esta manera osada de Tomás, de vamos nosotros para que también muramos con Él. Esto no es que Él estaba tratando de pronto de
de aparentar ante Jesús, sino que realmente lo que él quería decir es que le demostraba lealtad, fidelidad, y que si él iba a levantar, iba a resucitar a Lázaro, pues si todos tenían que morir, pues todos, el Señor no era imposible resucitarlos a todos. ¿No es esto maravilloso? Vemos Cristo como andó a la perfecta obediencia a la voluntad de Dios el Padre. Por ello no había peligro de que él muriese antes del tiempo señalado. Era cierto, sin embargo, que llegaría el momento en que el Señor diría a sus enemigos: esta es tu hora. La potestad de las tinieblas, que está en Lucas 22:53, solo en este momento podían prender a Jesús, pero no antes. Todo tenía una hora y un propósito, porque ya Dios lo tenía establecido. Esto era lo que quería, hermano, que viéramos el día de hoy, mis hermanos. Muchas gracias, espero que nos reunamos, espero verlos pronto para que sigamos hablando y compartiendo de la palabra de Dios. Chao. Que Dios los bendiga. Dios